El día que cumplió 10 años, Martina se despertó sin imaginar que algo muy extraño estaba a punto de comenzar. Su madre le preparó el desayuno de siempre: tostadas, café con leche y un abrazo cálido. Parecía un día más. Sin fiesta, sin globos, sin regalos especiales. En casa, los cumpleaños no eran gran cosa. Pero cuando Martina fue a buscar el correo, encontró algo que la detuvo en seco. Entre los sobres de siempre, facturas, publicidad y papeles del banco, había uno diferente. Blanco, sin remitente, sin estampilla, solo su nombre escrito con tinta azul, en una letra que no reconocía. Martina se quedó un momento mirándolo. No era normal recibir cartas. Mucho menos a su edad. Mucho menos sin nombre. Lo abrió con cuidado. Adentro, una hoja doblada en 3. Ni una sola mancha. Ningún logo. Solo una frase corta, escrita a mano. Feliz cumpleaños, pequeña. Estoy orgulloso de ti. Nada más. Martina sintió algo extraño en el pecho. ¿Quién lo había escrito? ¿Y cómo sabía que era su cumpleaños? Entró corriendo a la cocina y le mostró la carta a su madre. Clara la leyó una vez. Luego, con voz seca, dijo: «Debe ser una broma. Tírala. No sabemos de quién viene». Martina no lo hizo. Guardó la carta en una caja de zapatos debajo de su cama. No sabía por qué, pero no podía tirarla. Pasó el año. Y lo olvidó. Hasta que llegó su cumpleaños número 11. Y otra vez, una carta. El mismo sobre. El mismo estilo. La misma letra. Esta vez decía: «No estás sola». Martina no dijo nada. Ni a su madre, ni a sus amigas. Simplemente la guardó junto a la primera. Y así empezó un ritual secreto. Cada cumpleaños, una nueva carta. A los 12, la carta decía: «Te vi sonreír ayer. Me alegra que estés bien». A los 13, «Tu fuerza es mayor de lo que imaginas». A los 14, «Nunca he dejado de pensar en ti». Ninguna tenía firma. Ninguna daba pistas. Pero todas sabían demasiado. Sabían cosas que nadie más sabía. Como el día en que Martina lloró en el patio de la escuela porque perdió un dibujo que había hecho para su profesora. O el domingo en que se escondió en su habitación para no escuchar a su madre discutir con la vecina. Cada vez, las cartas eran más personales. Más cercanas. Martina comenzó a preguntarse cosas. ¿Quién era esta persona? ¿Por qué sabía tanto? ¿Por qué no se presentaba? ¿Por qué solo una carta al año? A los 15 intentó quedarse despierta toda la noche para ver si descubría quién dejaba el sobre. Se durmió antes de las 3 de la mañana. Y al despertar, el sobre ya estaba allí. A los 17 pensó en instalar una cámara en la ventana. Pero no se atrevió. Parte de ella no quería arruinar el misterio. Y parte, tenía miedo de lo que pudiera descubrir. Entonces empezó a hacerse una pregunta que nunca había dicho en voz alta. ¿Y si era su padre? Su madre jamás hablaba de él. Desde niña, Martina sabía que no estaba. Pero nunca supo por qué. ¿Y mi papá? Le había preguntado una vez. No es parte de tu vida. Y no lo necesitas, le respondió su madre, sin mirarla a los ojos. Pero las cartas decían lo contrario. A los 18, la carta fue más larga. Te prometí no interferir. Pero te he seguido desde lejos. Con cuidado. Con respeto. Espero algún día puedas entenderlo. Esa fue la primera vez que Martina sintió algo parecido a enojo. ¿Quién se creía que era? ¿Por qué tanto secreto? ¿Por qué no tenía el valor de aparecer? Y sin embargo, no dejó de esperar la próxima carta. Porque, aunque no lo admitiera, esa única hoja de papel le hacía sentir que alguien, en algún lugar, sí la conocía.
Martina tenía 19 años cuando decidió que ya no podía seguir guardándose las cartas para sí misma. Había acumulado 10 sobres, todos iguales, todos escritos con la misma letra, todos con mensajes que la conocían mejor que muchos de sus amigos. Una noche, se sentó frente a su madre en la cocina. Clara preparaba té, con la mirada perdida como siempre. «Mamá», dijo Martina, con voz firme. «Necesito que me digas la verdad». Clara la miró sin entender. «¿Verdad sobre qué?». Martina sacó la caja de zapatos y la colocó sobre la mesa. Abrió la tapa. Las cartas estaban allí, ordenadas por año. Clara se quedó en silencio. Sus manos temblaron al tocar el primer sobre. «¿Desde cuándo tienes esto?». «Desde los 10 años. Cada año me llega una. Siempre el mismo día». Clara cerró los ojos. Respiró hondo. Luego se levantó, sin decir nada, y fue al lavadero. Martina escuchó cómo encendía la lavadora. Después volvió. Su cara estaba distinta. Más pálida. Más tensa. «¿Tú crees que es él?», preguntó Clara, bajando la voz. Martina no respondió. No quería influenciarla. Solo quería la verdad. «No lo sé», dijo al fin. «Pero si lo es, ¿por qué nunca me hablaste de él?». Clara apretó los labios. Se sentó lentamente. «Porque no quería que sufrieras». «¿Sufrir de qué?». «De una historia que no tiene un final feliz». Martina sintió un nudo en el estómago. «¿Era malo? ¿Te hizo daño?». Clara negó con la cabeza. «No era malo. Era complicado». Martina esperaba una respuesta más clara. Pero su madre hablaba en fragmentos. Como si tuviera miedo de que las palabras completas la rompieran por dentro. «Él quería estar», dijo Clara, mirando la mesa. «Pero no podía. O, no debía. Yo tomé una decisión. Pensé que era lo mejor». Martina se apoyó en la silla. Le dolía el pecho. Había crecido creyendo que su padre era un cobarde. O simplemente alguien ausente. Pero esa noche, la duda tomó una nueva forma. «¿Cómo se llama?», preguntó. Clara tardó en contestar. «Julián». Martina abrió los ojos. Nunca antes había escuchado ese nombre en su casa. Ni por accidente. Ni en una conversación ajena. Era como si Clara hubiera borrado ese nombre de su vida. «¿Es él quien escribe?». Clara no respondió. Solo dijo: «No lo sé. Pero si lo es porque nunca pudo dejarte ir del todo». Martina guardó las cartas en la caja otra vez. La conversación terminó allí. Pero dentro de ella, algo se había encendido. Ya no quería solo recibir las cartas. Quería saber quién las escribía. Y por qué, durante tantos años, eligió el silencio. Ese año, en su cumpleaños número 20, la carta llegó como siempre. Pero había algo diferente. Al reverso, en la esquina inferior del papel, una nueva línea escrita con letra más pequeña. «Si algún día quieres saber la verdad, búscame». Nada más. Sin dirección. Sin nombre. Sin pista clara. Martina lo leyó una y otra vez. Dormía con la carta debajo de la almohada. Como si eso pudiera traerle respuestas en sueños. Pero al despertar, las preguntas seguían allí. Y ahora dolían más. Porque por primera vez en su vida, sentía que la verdad estaba cerca. Muy cerca. Pero aún fuera de su alcance. Martina pasó el resto del año con una sola frase dando vueltas en su cabeza. «Si algún día quieres saber la verdad, búscame». Esa línea escrita al final de la última carta no la dejaba en paz. La había leído tantas veces que ya la sabía de memoria. La letra, aunque pequeña, seguía siendo firme. Igual que todas las anteriores. Pero esta vez no era solo un mensaje. Era una invitación. Martina intentó seguir con su rutina. Estudiaba por las mañanas,
Trabajaba por las tardes en una librería del centro. Pero nada lograba distraerla. Su mente volvía siempre a lo mismo. ¿Quién era realmente Julián? ¿Por qué su madre lo había sacado de su vida con tanto cuidado? ¿Y por qué, después de tantos años, esa persona seguía escribiendo? No sabía si eran la misma persona. Pero todo apuntaba a que sí. La idea de buscarlo empezó a crecer en su interior. Primero como una curiosidad. Luego como una necesidad. Y finalmente, como una decisión inevitable. A los 21 años, por primera vez, Martina escribió algo en una de las cartas. Fue solo una palabra, escrita al dorso del papel del año anterior. ¿Dónde? La dobló con cuidado. La metió en el mismo sobre. Y la dejó en el buzón vacío, muy temprano, el día de su cumpleaños número 22. No esperaba nada. Pero al día siguiente, antes de salir a clases, volvió a revisar el buzón. Había otro sobre. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. La carta tenía solo una línea. Pronto sabrás. Nada más. Ese año pasó más lento que cualquier otro. Martina dejó de preguntarle cosas a su madre. Había aprendido que Clara no diría más. Había cerrado esa puerta hacía años. Y tal vez, nunca pensó que su hija tuviera el valor de buscar una ventana. El día que cumplió 25, despertó antes del amanecer. Fue directo al buzón. Había un sobre. Pero no era como los anteriores. Este era más grueso, más pesado. Y por primera vez, tenía algo distinto. Dentro no solo venía una carta. También había una fotografía doblada. En ella, una mujer joven, muy parecida a ella, caminaba por un parque. Junto a ella, un hombre alto, con barba canosa y gafas oscuras, la miraba desde lejos. Martina sintió un escalofrío. La mujer en la foto era su madre. Y el hombre no lo conocía. O eso pensaba. La carta venía con una hoja más pequeña, que solo decía: «Ya es momento». Y al final, un número de teléfono, escrito con tinta negra. Martina sintió que el mundo se detenía. Por primera vez en 15 años, tenía un dato concreto. Un número. Una forma de saber si todo lo que había imaginado era real. Durante días, no llamó. Guardó el papel en el bolsillo del abrigo. Lo miraba cada vez que estaba sola. A veces pensaba en romperlo. O en tirarlo. Pero no podía. Había esperado demasiado para este momento. Una tarde lluviosa, caminando sola por la ciudad, sacó el celular. Se detuvo bajo un balcón. Y marcó. Un tono. 2. 3. Al cuarto tono, alguien contestó. ¿Hola? Martina no supo qué decir. Permaneció en silencio. La voz al otro lado repitió. ¿Hola? ¿Martina? Ella sintió un nudo en la garganta. ¿Quién eres? Logró decir al fin. Hubo una pausa. Luego, la respuesta que cambiaría su vida. Soy tu padre. Soy tu padre. Martina sintió como las piernas le fallaban. Se apoyó en la pared más cercana. La lluvia seguía cayendo, pero ya no la escuchaba. Solo esa frase, resonando en su cabeza una y otra vez. No era una suposición. No era un juego. No era una teoría. Era real. La voz del otro lado del teléfono era cálida, tranquila y a la vez desconocida. Como si perteneciera a alguien que había vivido toda su vida en silencio. Martina, dijo la voz otra vez. Sé que esto es mucho. No esperaba que llamarás tan pronto. Ella tragó saliva. Intentaba encontrar palabras, pero no sabía por dónde empezar. ¿Eres Julián? Sí. Y llevo años esperando este momento. Martina cerró los ojos. Recordó todas las veces que imaginó esa conversación.
Siempre diferente. A veces con enojo, otras con lágrimas. Pero nunca así, con tanto silencio de fondo. ¿Por qué ahora? Hubo una breve pausa. Luego él respondió. Porque ahora eres adulta. Y ya no puedo quedarme al margen. Martina no respondió de inmediato. Seguía en shock. ¿Cómo se hablaba con alguien que nunca estuvo pero que siempre escribió? ¿Cómo se trataba a un desconocido que decía ser tu padre? ¿Qué quieres de mí? Nada, dijo él, sin dudar. Solo que me escuches. Una vez. Y después, tú decides. Martina respiró hondo. Está bien. Acordaron verse en un café discreto, en una zona tranquila de la ciudad. Ni demasiado céntrico, ni demasiado apartado. Un punto medio para un encuentro que llevaba años gestándose. Los días previos al encuentro fueron un torbellino de emociones. Martina dudó más de una vez. Quiso cancelar. Quiso olvidar todo. Pero algo dentro de ella no la dejaba. Era como si, por fin, su historia incompleta estuviera a punto de revelarse. Llegó al café 10 minutos antes. Se sentó junto a una ventana. El corazón le latía tan fuerte que sentía que todos podían escucharlo. Y entonces lo vio. Julián entró con paso lento. Alto, bien vestido, con el cabello entrecano. Llevaba un abrigo gris y una expresión serena, pero sus ojos buscaban con desesperación. Martina se levantó apenas lo reconoció. No porque supiera cómo era, sino porque, en el fondo, siempre lo había imaginado así. Se acercó. Él sonrió, apenas, como si no quisiera asustarla. Gracias por venir, dijo con voz baja. Martina asintió. No sabía qué decir. Se sentaron. Por unos segundos, solo los separaba la mesa, y 25 años de ausencia. Sé que nada de lo que diga puede borrar todo el tiempo perdido, empezó él. Pero si me dejas explicarte, tal vez entiendas por qué nunca estuve. Martina lo miró fijamente. Estoy aquí por eso. Julián respiró hondo. Miró sus manos. Luego la miró a ella, directo a los ojos. Nunca dejé de amarte. Pero hubo razones que me obligaron a alejarme. Y no fueron culpa mía, ni culpa tuya. Martina sintió un escalofrío. Por primera vez en su vida, estaba frente al hombre que había estado ausente, pero jamás del todo. No sabía si perdonarlo. No sabía si confiar. Pero sí sabía una cosa. La historia apenas estaba comenzando. Martina no apartaba la vista de él. Julián hablaba con calma, como quien ha ensayado cada palabra durante años. Pero su voz temblaba a ratos, como si el miedo de perderla otra vez aún lo acompañara. Tu madre y yo nos conocimos cuando ella tenía 20 y yo ya pasaba de los 30, dijo. Fue rápido, intenso. Nos enamoramos sin pensar en lo que dirían los demás. Martina lo escuchaba sin interrumpir. No era solo lo que decía, sino cómo lo decía. No buscaba excusas. Buscaba ser entendido. Tu abuela, su madre, nunca me aceptó, continuó. Pensaban que yo solo era un hombre con dinero, que quería aprovecharme de Clara. Ella se distanció de su familia por mí, por nosotras. ¿Y entonces? Preguntó Martina. ¿Por qué no estuviste cuando nací? Julián bajó la mirada. Su voz se quebró. Cuando Clara quedó embarazada de ti, intentamos mantenernos unidos. Pero la presión fue demasiada. Su familia la convenció de que tú estarías mejor sin mí, que yo te haría daño, que te pondría en peligro. Martina sintió que el corazón se le apretaba. ¿Peligro? ¿Por qué? Mi trabajo, mi vida en ese momento era complicada, dijo él. Tenía conflictos legales con antiguos socios, problemas familiares. Estaba en el ojo público. Y Clara, tenía miedo. ¿Miedo de ti? No.
Miedo de que te arrebataran. Miedo de que el escándalo te marcara para siempre. Martina pensó en los años de silencio. En los cumpleaños sin explicación. En la rabia contenida. Todo eso, por decisiones tomadas antes de que ella siquiera tuviera voz. ¿Y por eso escribías las cartas? Era lo único que me permitieron hacer. Clara me puso una condición muy clara. No podía acercarme, no podía buscarte, no podía decirte nada, excepto escribir. Una vez al año. En secreto. ¿Ella lo sabía? Sí. Siempre lo supo. Martina sintió un golpe en el estómago. Recordó todas las veces que su madre negó saber algo. Las veces que dijo, no tengo idea. Ahora entendía que no era ignorancia. Era protección. O miedo. O vergüenza. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Esperaba que ella cambiara de opinión. Que me permitiera hablar contigo. Que algún día me llamarás tú. ¿Y cuándo escribiste? ¿Dónde? Supe que había llegado ese momento. El silencio se instaló entre ellos por unos segundos. Martina no sabía qué sentir. Había imaginado tantos escenarios. Algunos peores. Algunos mejores. Pero nunca este. Una historia rota por decisiones ajenas. Por miedo, por orgullo. ¿Tienes otra familia? Preguntó de pronto. Julián negó con la cabeza. Nunca volví a formar una. Siempre supe que no sería justo. Porque mi corazón siempre estuvo contigo. Las palabras le cayeron pesadas, como lluvia espesa. No sabía si creerle del todo. Pero en sus ojos no había mentira. Había años de espera, de culpa, de anhelo. ¿Y ahora qué? Preguntó ella. Ahora tú decides, respondió él. Yo no te voy a pedir nada. Ni perdón, ni espacio. Solo quería que supieras la verdad. Y que si algún día quieres conocerme, estaré aquí. Martina sintió un nudo en la garganta. No respondió de inmediato. Se levantó despacio. Lo miró por última vez y salió del café sin mirar atrás. Pero mientras caminaba por la acera mojada, con el corazón enredado, supo que algo había cambiado. Por primera vez, la historia no se sentía incompleta. Ahora, al menos, tenía dos versiones. Martina volvió a casa con la mente llena de preguntas, pero sobre todo con un peso enorme en el pecho. Aquella tarde, la conversación con Julián le había removido todo, pero también había abierto una puerta que parecía imposible de cerrar. Al llegar, encontró a su madre en la sala, tejiendo en silencio como hacía cada tarde. El ambiente era pesado, como si un muro invisible separara a las dos mujeres. Martina sabía que tenía que hablar, pero también sabía que su madre no estaría dispuesta a hacerlo fácilmente. Mamá, comenzó ella, con voz temblorosa. Hoy hablé con Julián. Clara dejó las agujas y la miró fijamente. Por primera vez, la máscara de control que mantenía durante años empezó a resquebrajarse. ¿Y qué pasó? Preguntó con una mezcla de miedo y resignación. Martina respiró hondo. Me contó todo. ¿Por qué no estuvo? ¿Por qué escribió esas cartas? Pero sobre todo, quiero saber por qué tú nunca me lo dijiste. ¿Por qué me protegiste con mentiras? Clara bajó la mirada y, por un instante, pareció una mujer vulnerable y cansada. Luego habló, como si liberara un secreto que había guardado demasiado tiempo. Porque no quería que sufrieras, Martina. No quería que cargaras con el peso de algo que no te correspondía. Martina sintió como una lágrima le rodaba por la mejilla. ¿Pero no crees que merecía saber? ¿Qué merecía decidir? Yo también pensaba eso, confesó Clara. Pero cuando Julián apareció en mi vida, todo fue muy complicado. No solo la familia, sino situaciones que tú no sabes. Cosas peligrosas. Martina parpadeó, tratando de procesar lo que su madre le decía. ¿Peligrosas? Clara asintió lentamente.
No puedo contarte todo aún. Pero hubo amenazas, negocios turbios, personas que no querían que Julián estuviera cerca de nosotros. Martina se quedó en silencio. La imagen de un hombre que la había acompañado con cartas pero que estuvo lejos por peligro, le daba una dimensión nueva a todo. ¿Entonces él nunca quiso alejarse? No, nunca, dijo Clara. Solo intentaba protegernos a los dos, a ti y a mí. Pero fue imposible escapar del pasado. Martina la miró, buscando en sus ojos la sinceridad que siempre le había faltado. ¿Y por qué ahora todo cambió? ¿Por qué te animaste a decir la verdad? Clara suspiró profundamente. Porque ya no puedo más. He guardado esto como un secreto que me destruye por dentro. Y porque veo que tú eres fuerte, que mereces conocer toda la historia. Que mereces decidir qué hacer con ella. Martina sintió una mezcla de alivio y tristeza. Alivio por finalmente escuchar a su madre, y tristeza por todo el tiempo perdido en silencio. Quiero que me hables de Julián. Que me cuentes lo que nunca me contaste, pidió ella. Quiero entenderlo. Y entenderte a ti. Clara la abrazó con fuerza, como si quisiera transmitirle toda la fortaleza que ambas necesitaban. Está bien. Te contaré todo. Pero debes estar preparada. No será fácil. Martina asintió, con el corazón acelerado. Sabía que el camino apenas comenzaba. Que detrás de esas palabras habría secretos más profundos. Pero también sabía que, al fin, la verdad estaba cerca. En ese instante, las dos mujeres se sintieron menos solas. Como si por primera vez en mucho tiempo, pudieran compartir el mismo peso, el mismo deseo de sanar. La historia de Martina, Julián y Clara empezaba a tejerse con hilos invisibles, llenos de dolor, esperanza y valentía. Y aunque el futuro era incierto, algo era seguro, ya no habría más cartas sin nombre. Ahora, las preguntas tendrían respuestas. Y los silencios, voz. Clara comenzó a hablar con voz temblorosa, como si cada palabra fuera un peso que había llevado durante años. Julián no solo era un hombre complicado, sino también un hombre perseguido. No por casualidad, sino por enemigos que él mismo había hecho en su juventud. Personas peligrosas que no querían que su vida siguiera adelante. Yo no quería que tú estuvieras en medio de esa tormenta. Martina la escuchaba atentamente, sintiendo una mezcla de incredulidad y tristeza. ¿Por eso se alejó? Preguntó. Sí. Y porque además había promesas que no podía romper. Promesas que me hicieron jurar silencio y distancia. Clara recordó aquella época con los ojos llenos de lágrimas. Fue difícil. Yo quería que él estuviera contigo. Quería que tuvieras un padre presente, pero el miedo era más fuerte. Más fuerte que el amor. Martina asintió lentamente, comprendiendo por primera vez el sacrificio de su madre. Pero aún quedaban muchas preguntas. ¿Qué clase de enemigos? Quiso saber. Clara dudó un instante, pero decidió confiar. Hombres que tenían mucho poder y no querían que Julián los denunciara. Él trabajaba en casos que involucraban corrupción, fraudes y engaños. Por eso tuvo que desaparecer. Por eso le prohibieron acercarse a ti. Martina sentía que su mundo se desmoronaba y a la vez se reconstruía con piezas que nunca antes había visto. ¿Y ahora? Preguntó. ¿Por qué decide aparecer justo ahora? Porque esas amenazas han desaparecido, respondió Clara. Porque al fin puede ser libre. Y porque tú tienes derecho a saber quién es tu padre, sin miedo ni secretos. Un silencio profundo llenó la habitación. Ambas mujeres respiraban con dificultad, procesando lo que acababan de compartir. Martina se levantó, recorrió la sala y miró por la ventana. Afuera, la ciudad parecía tranquila, pero dentro de ella, una tormenta de emociones rugía sin control. Quiero conocerlo, dijo finalmente. Quiero que me cuente todo,
sin miedo ni secretos. Clara la miró y sonrió con tristeza. Yo también. Esa noche, madre e hija hablaron hasta el amanecer. Compartieron miedos, dudas y esperanzas. Por primera vez en mucho tiempo, sintieron que su historia podía tener un nuevo comienzo. Y aunque el camino por delante sería largo y difícil, sabían que juntas podían enfrentarlo. Porque a veces, la verdad duele, pero también libera. Y para Martina, la búsqueda de su padre no era solo un deseo, sino la llave que abriría la puerta a su propio futuro. Pasaron los días y Martina se preparó para el encuentro definitivo con Julián. Sabía que no sería fácil, pero también sentía que era necesario para cerrar ese capítulo tan largo y doloroso de su vida. Cuando llegó el día, se vistió con cuidado, tratando de controlar los nervios que la invadían. Salió de su casa con el corazón acelerado y una mezcla de miedo y esperanza que no la dejaba en paz. Al llegar al lugar acordado, un pequeño parque con árboles altos y bancos de madera, vio a Julián esperándola. Él estaba sentado en uno de los bancos, mirando al horizonte, como si intentara encontrar en el paisaje respuestas que el tiempo no le había dado. Martina se acercó lentamente. Cuando sus miradas se encontraron, ambos sintieron una emoción intensa, una mezcla de extrañeza y familiaridad. No hacía falta decir nada para entender que ese momento sería un antes y un después en sus vidas. «Hola, Martina», dijo Julián con una voz suave y un poco temblorosa. «Hola», respondió ella, tratando de mantener la calma. Se sentaron juntos en el banco. El silencio llenó el espacio por unos segundos. Luego, Julián tomó la iniciativa. «Sé que te debo muchas explicaciones. Que he perdido tiempo contigo, pero nunca dejé de pensarte ni un solo día». Martina asintió. Sabía que no sería fácil perdonar, pero también quería entender. «Cuéntame todo, Julián. Quiero saber quién eres realmente». Él respiró profundo y empezó a relatar la historia completa, con detalles que nunca antes había compartido. Habló de sus miedos, de los obstáculos que tuvo que enfrentar para proteger a su familia, de cómo la distancia le había roto el corazón. Martina escuchaba atenta, sintiendo que cada palabra llenaba los vacíos de su vida. Por primera vez, comprendía que el amor no siempre es sencillo, pero sí puede ser verdadero a pesar del tiempo y la ausencia. Cuando terminó, la miró con esperanza. «No espero que me perdones de inmediato, pero quiero que sepas que estoy aquí, para ti, para lo que necesites». Ella sintió lágrimas en los ojos y, sin pensarlo, lo abrazó con fuerza. Fue un abrazo largo, lleno de emociones contenidas durante años. «Gracias por no rendirte», susurró. «Yo también quiero intentarlo». A partir de ese día, Martina y Julián comenzaron a construir una relación nueva, basada en la verdad y el deseo de recuperar el tiempo perdido. No sería fácil, pero ambos estaban dispuestos a enfrentar juntos el futuro. Y Clara, desde la distancia, observaba con lágrimas de orgullo y esperanza, sabiendo que al fin su hija había encontrado al padre que siempre había buscado. La historia de Martina dejó de ser un misterio para convertirse en un testimonio de valentía, perdón y amor verdadero. Porque, a veces, las cartas sin remitente llevan mensajes que cambian vidas para siempre.